¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de este archipiélago directo en la jornada de este miércoles, día 11 ya de marzo de 2026. Una jornada en la que estaremos hasta los próximos 60 minutos, con todas y todos ustedes, en tal caso 55 minutos que nos quedan para cumplir la primera hora que hacemos aquí en nuestro archipiélago directo cada mañana del miércoles. Después estará Joan Gualo a partir de las 12 del mediodía, en simultáneo seguirá hasta las 2 de la tarde, como lo estamos ahora, en sintonía de la 10 Capital Radio con este archipiélago directo y también para Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Una jornada en la de después del debate del Estado de la Nacionalidad, que ayer pues celebraba su jornada principal. Creo que es el tercero de los debates en esta legislatura que se desarrolla aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, y donde pues escucharemos dentro de un momentito a los protagonistas. Estaremos con ellos en la primera parte de este programa, y en la que ayer, por calificar algo en desacuerdo total, la oposición, los partidos de la oposición, y Clavijo, que resaltaba esos avances que tiene el archipiélago canario, que ha logrado el archipiélago canario para los canarios, pese al parón estatal y la convulsión de carácter mundial. Nos iremos al Pleno del Parlamento de Canarias a escuchar al presidente dentro de unos instantes. Antes es recordar que ayer también se daba a conocer ese resumen del tiempo, el resumen por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy la garganta no me ayuda mucho. La AEMET da por sentado que vamos a tener ya dejado atrás lo que se refiere a la etapa fría, la anomalía fría, que es como lo denomina, y va a venir una primavera un poquito más seca, un poquito más calentita. Bueno, ya veremos, porque el tiempo es caprichoso y vaya usted a saber. No obstante, hay que respetar evidentemente el trabajo de los profesionales que indican que Canarias ha despedido ese invierno con récord en cuanto a borrasca, y que todavía parece ser que la próxima semana puede venir otra, y que el paso, por ejemplo, de Bran, de Emilia, de Francis e Ingrid entre diciembre y enero ha dejado más lluvia de lo esperado inicialmente, otorgando a la estación este invierno de carácter más húmedo, que ha sido normal con respecto también a las temperaturas. Es decir, nosotros notamos el frío, y es normal, evidentemente, en las temperaturas en esta época del año. Estamos en invierno y, desde luego, si hay frío, pues hay frío, y se nota, como siempre fue así. Y en cuanto a lo que les comentaba del debate del Estado de la Nacionalidad, que asume 10 compromisos, el discurso de Fernando Clavijo ayer en el Parlamento de Canarias, en Teobaldo Power, Santa Cruz de Tenerife, para lo que resta la legislatura, entre lo que destaca la construcción de más viviendas para los canarios. El jefe del Ejecutivo subraya el no a la guerra, que es como empezaba precisamente el discurso en la jornada de ayer. El archipiélago llama a la unidad para defender juntos los derechos del archipiélago ante Madrid y ante Bruselas. Escuchamos, como les digo, las palabras del presidente del Gobierno de Canarias en esos primeros compases del discurso de apertura del Estado de la Nacionalidad. Por la mañana intervino el presidente, luego hubo un descanso, y por la tarde intervenían las diferentes fuerzas políticas del arco parlamentario. Vamos a escuchar, como digo, esos inicios del debate en el que tomaba la palabra, como es normal, el presidente del Gobierno de Canarias. Y voy a ser muy claro. Les quiero hablar en esta primera parte como canario más que como presidente. Vemos lo que está sucediendo con el mundo bajo la presidencia de Donald Trump y nos llena de perplejidad. Y nos referimos a las guerras. Y en Canarias sabemos muy bien lo que son las guerras. Las guerras son fallecidos, víctimas, dolor, consecuencias. Por eso hoy, aquí y ahora, quiero hacer una declaración firme y contundente. Canarias está en contra de la guerra. Unas primeras palabras que dedicaba sin lección, sin leer ningún texto,
ese no a la guerra. Canarias está en el no a la guerra. Luego ya comenzó el desarrollo de todas las acciones llevadas a cabo por el gobierno. Antes hizo evidentemente un pequeño detalle de esquema de cómo iba a discurrir su exposición. Así que con ese esquema, señorías, espero facilitarles el seguimiento del discurso. Es evidente, señorías, como decía al principio, que no corren tiempos fáciles. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nos hemos encontrado con que todo el orden nacional e internacional establecido, fruto de los grandes acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, ha saltado por los aires. Hablamos casi ya de desorden internacional. La llegada, la guerra arancelaria, poniendo patas arriba a todo el comercio internacional, el desprecio a la soberanía de los distintos territorios y pueblos, el ninguneo a la Unión Europea y el último episodio hace escasamente 10 días, embarcarnos en una guerra del planeta con consecuencias todavía que están por ver. Si nos acercamos y vemos cómo la Unión Europea está respondiendo a estos retos, pues vemos que la Unión Europea no está estando a la altura. Está desdibujada, está descolocada y es incapaz de tener una única opinión y un único discurso frente a los retos que nos está tocando vivir. Parece que hemos vuelto a los tiempos donde la ley del más fuerte o da igual lo que se haga, el fin justifica los medios, están imperando en el contexto internacional. Y eso es una mala noticia. Entre otras cosas porque hay voces discordantes dentro de la Unión Europea. Y como vamos viendo y hemos visto, en la definición de objetivos para el nuevo periodo 2028-2034 y en la definición de criterios de la propia Unión Europea, no corren tiempos favorables para estas islas y vamos a tener que remar y que pelear mucho para no perder el estatus adquirido. Si nos acercamos más a Madrid, vemos, señorías, como el panorama tampoco es muy beneficioso, más bien desolador. Nos encontramos que en unos tiempos donde se tiene que hablar de serenidad, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de posición del interés general de la ciudadanía por encima de todo, nos encontramos todo lo contrario. Bueno, el presidente Clavijo en ese inicio del discurso del debate del Estado de la Nacionalidad en la jornada ayer hacía referencia a esa situación mundial, hacía referencia concreta a la presidencia de Donald Trump, que ha dado la vuelta al mundo, a lo que y cómo funciona el mundo. Luego habló de la Unión Europea, que está en el peor de los momentos, y también ha hablado en relación con el gobierno nacional referente a Canarias. El presidente destacaba las mejoras logradas también en todas las áreas de gestión del gobierno gracias a la estabilidad, el rumbo claro y la determinación para afrontar de cara los retos prioritarios. En su discurso en el debate asumió 10 compromisos para lo que resta de legislatura, entre los que destaca la construcción de más viviendas para los canarios. El jefe del Ejecutivo subrayaba ayer que ese no a la guerra del archipiélago canario y llamaba también a la unidad para defender juntos en el Parlamento regional los derechos del archipiélago ante Madrid y Bruselas. Casi 9 millones. Canarias funciona, decía Fernando Clavijo en la jornada de ayer, no porque no tengamos problemas, que tenemos muchos. Canarias funciona porque hemos decidido afrontar los retos estructurales sin miedo, con método, con rigor y desde la unidad, según afirmaba en el discurso pronunciado en la apertura de ese tercer debate del Estado de la Nacionalidad de la legislatura. Para Clavijo, la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Canarias para abordar temas espinosos que se habían postergado demasiado tiempo está posibilitando mejorar los servicios sociales, mejoras en los servicios sociales, además de avances económicos que colocan al archipiélago entre las comunidades autónomas cuyo Producto Interior Bruto, el PIB, crece por encima de la media estatal. Es todo lo contrario, es fortaleza. Ser conscientes de que Canarias no es una suma de cifras ni es un entramado jurídico y administrativo. Canarias es un país con memoria, con identidad y con legítimos anhelos de tener y de labrarse un futuro mejor para las generaciones venideras. Y en ese sentido, señorías, este debate es deseo del Gobierno que sea un ejercicio de reflexión colectiva. Aquí reside la soberanía del pueblo canario. Y por lo tanto, al menos por nuestra parte, vamos a propiciar el espacio para encuentro, para diálogo
Y para alcanzar... Aquí en este punto, en especial, Fernando Clavijo se refirió a la necesidad de que toda Canarias cerrara filas de cara a la negociación con el Estado del decreto Canarias. Está en peligro nuestra sanidad pública, nuestra educación, nuestro empleo. Si queremos afrontar estos retos estructurales con garantías para estar en igualdad de condiciones que un ciudadano del territorio peninsular, necesitamos más recursos del Estado. Yo quiero, decía, que los Reyes Magos vengan también a Canarias, no solo a Cataluña y al País Vasco. La condonación de la deuda, el marco financiero 2834 de la Unión Europea y el decreto canario tienen que ser objeto de unidad de esta Cámara y de toda la sociedad canaria para poder desplegar en los tiempos que nos toca por vivir en el futuro, que no parece que vayan a ser muy tranquilos, un escudo social y económico para estas islas. Es determinante que tengamos como pueblo éxito en esos 4 retos que vamos a tener, insisto, en los próximos meses y a lo largo del próximo año. En especial, Fernando Clavijo se refirió a la necesidad también de que toda Canarias cierre fila de cara a la negociación con el Estado del decreto Canarias. A la responsabilidad de esta Cámara, los legítimos... En cuanto a los avances en áreas, una de ellas, la económica, centraba la segunda parte de su discurso en dar cuenta al Parlamento de Canarias la labor desarrollada por cada uno de los departamentos de su gabinete y de los avances claros alcanzados por todas las áreas en el objetivo global de mejorar la vida de todos los canarios y canarias, independientemente de la isla en donde viva. Según explicaba, el éxito de la gestión del Ejecutivo se ha construido sobre la solvencia de 2 áreas transversales, Presidencia y Hacienda. Clavijo recordaba que estos 2 departamentos estaban bastante deteriorados tras la gestión de la legislatura anterior, situación que se ha logrado revertir. Luego añadió que gracias a esa gestión Canarias cuenta con un sector público robusto y serio que es un activo al servicio de esta tierra. Clavijo destacaba la estabilidad política, 3 años consecutivos en un crecimiento económico superior al estatal, hacía referencia a que con un recorte en la brecha del PIB per cápita, que se sitúa en la actualidad en el 80% de la media española, tras reducirse 7,8 puntos, la mayor convergencia de la serie de la historia. Esta mejoría económica ha tenido un impacto positivo en el mercado laboral con récord de empleo de 967.275 trabajadores, el 77% de los contratos son indefinidos y un dinamismo del autoempleo nunca visto, con un crecimiento del 7%. Hoy, por primera vez en esta tierra, tenemos más autónomos que desempleados, lo que demuestra que la apuesta del Gobierno por crear una Dirección General de Autónomos está teniendo sus frutos. Para tener el personal suficiente para abordar y aplicar las políticas. En la materia de vivienda, el presidente del Gobierno de Canarias habló de la reactivación de la vivienda pública y privada en el archipiélago, que ha tenido un papel destacado en el discurso. El titular del Gobierno destacaba que gracias al paquete de medidas legislativas aprobado se ha activado suelo público, agilizando licencia y reforzado también el papel de la empresa Visocam. Decía que hoy hay más de 4.000 viviendas en distintas fases de planificación, construcción o rehabilitación, para recalcar el giro de 180 grados que se ha dado también a la gestión para dar respuesta a la emergencia habitacional de las islas. Casi un 40%. Visado de obras públicas en crecimiento. Por encima del 33%. En estos momentos cerramos el año y abrimos con 410 millones de euros de la comunidad autónoma de licitación pública, el mayor importe de toda la historia desde que tenemos la sede. Y eso empuja también con el sector de la construcción a nuestra economía. ¿Cómo se traduce eso al mercado laboral, señorías? Pues se traduce al mercado laboral con, en el 2025, cerrar con un récord de 943.614 empleos de media durante todo el año. El jefe del Gobierno de Canarias dedicó el tercer bloque en su intervención inicial en este debate del Estado de la Nacionalidad ayer
a dar cuenta a la Cámara de las medidas adoptadas este último año para afrontar los retos ligados a las infraestructuras básicas del archipiélago. También habló de esos 10 compromisos. 1, el apoyo real a los autónomos. El 2, y a la conciliación también. El 2, burocracia más oportunidades. Menos burocracia, más oportunidades. Vivienda pública, en tercer lugar, al servicio de los canarios, con esa promesa de que habrá en esta legislatura terminar más de 6.000 viviendas públicas en marcha. En cuarto lugar, movilidad como derecho. Quinto, educación para todos. Sexto, apuesta decidida por la ciencia, la innovación y la identidad, con la aprobación también de esa nueva ley canaria de la ciencia. En séptimo lugar, más derechos y mejor atención social. En octavo, un régimen económico y fiscal, un REF verde al servicio de la gente y del territorio canario. En noveno lugar, reto demográfico. Asumió el compromiso de pasar definitivamente al diagnóstico de la implementación mediante la ejecución de la estrategia canaria aprobada a finales de 2025, además de que se consolidará también la oficina virtual de reto demográfico. Y en décimo lugar, la agricultura. El presidente anunciaba que en los próximos meses se publicarán directrices de ordenación del suelo agrario, el DOSAS, una herramienta clave para ordenar el suelo agrario y proteger y promover la actividad agraria que da seguridad a los profesionales del campo. También garantizó la defensa del POSEI. El POSEI que la Unión Europea pretende en el próximo mandato, en este mandato ya arrancado, enviar los fondos directamente por Madrid, por el Gobierno de España. Estamos estudiando el instrumento jurídico para poder legalizar todas aquellas explotaciones ganaderas. Las estamos llevando a cuentagotas con muchas dificultades. No podemos seguir teniendo a nuestros empresarios del sector primario, porque son empresarios del sector primario, en la incertidumbre y en la inestabilidad y en la precariedad. Por eso no solo lo estamos estudiando, sino que vamos a llevar las directrices de ordenación, las DOSAS del suelo agrario, precisamente como un instrumento fundamental para favorecer la economía y las actividades complementarias que hagan viable y que la gente pueda vivir con dignidad del sector primario. Señorías, termino ya. Canarias no quiere privilegios. Canarias quiere instrumentos, quiere capacidad para decidir sobre lo que le afecta. Quiere que cuando haya que actuar en vivienda, en dependencia, en salarios o en cohesión territorial, no tenga que esperar de manera indefinida a que otros resuelvan sus bloqueos, sus broncas o reordenen sus prioridades. Canarias quiere, porque tiene derecho a ello, a ser protagonista de su propio destino. Y cuando decimos Canarias para los canarios, vivienda para los canarios, soluciones para los canarios, no estamos excluyendo a nadie. Estamos afirmando algo mucho más profundo. Instantes finales del cierre de esa intervención del presidente del Gobierno de Canarias en la jornada de ayer, que hemos tratado de resumir para todas y todos ustedes en este tiempo de radio. Nos vamos a ir con las opiniones, valoraciones después de esa intervención del presidente canario, Fernando Clavijo, con los distintos grupos que dieron rueda de prensa, evidentemente, ayer a mediodía en el Parlamento de Canarias. Que es un repaso de la legislatura, ya vamos por más del Ecuador y por lo tanto hemos visto un presidente del gobierno que ha ido punto por punto. Raúl Acosta Armas, del partido Agrupaciones Reña Independientes, dando su opinión. Un repaso donde ha recorrido todos los retos que tiene Canarias, todos los progresos que se han podido realizar en lo que vamos de legislatura y sobre todo, y yo creo que es muy importante, un discurso de un presidente del gobierno pegado a la realidad, donde ha huido de los típicos triunfalismos que se suelen ver en estos debates, donde se quiere agrandar los hechos que se han conseguido y los logros que se han podido alcanzar. Por lo tanto, hemos visto un presidente que también ha sido consecuente con aquellos retos y problemas que todavía tenemos por delante. No podemos obviar de que Canarias sigue enfrentando un grave problema de vivienda, de que en las islas no capitalinas tenemos unas desventajas estructurales que todavía nos siguen afectando, que tenemos un problema, por ejemplo, para el desarrollo de un sistema eléctrico que esté mucho más cohesionado en nuestro archipiélago, y también ha hablado desde el punto de vista de la geopolítica internacional y de cómo eso afecta a los retos que ya de por sí tiene esta tierra. También queremos recordar que ha tenido palabras especiales para la isla del Hierro, sobre todo con la crisis migratoria, donde también ha hablado de la voluntad que ha habido
del antiguo Papa Francisco de tratar de poner en relieve el trabajo que se ha hecho desde Canarias para atender a este drama migratorio. Por todo ello, nosotros nos quedamos con esos últimos anuncios que también ha hecho y que me parecen muy importantes en materias tan sensibles como es un contrato marco con las universidades, algo que se llevaba reclamando por parte de los dos rectores de las universidades públicas canarias y que todavía no se había logrado. Por lo tanto, que se hable de ese marco, de una financiación estable para nuestras universidades públicas es importante. Aún así, nosotros, como un partido que representamos a la Isla del Hierro, echamos en falta que se aterricen políticas más concretas para nuestras islas, políticas donde las universidades públicas no queden únicamente las islas capitalinas, políticas donde nosotros podamos ver a una isla que está totalmente representada en las políticas que se está llevando a cabo por parte del Gobierno de Canarias. Unas políticas que, si bien es cierto de que se están enfrentando o enfocando desde el punto de vista de política territorial, donde hay una estrategia de reto demográfico por primera vez que se ha llevado a cabo con un documento sólido de 51 medidas, además del trabajo que se ha hecho en este Parlamento de Canarias, esas medidas ahora se tienen que ejecutar. Ahora es donde tenemos que valorar en qué grado se está cumpliendo con ese compromiso que tenemos con aquellos municipios reto que son los de menores de 10.000 habitantes. También ahora, una vez que ya el presidente ha hecho ese discurso, tenemos la oportunidad, tanto los grupos que estamos apoyando al Gobierno como también los grupos de la oposición, de realizar nuestra valoración, realizar nuestras propuestas y acabar con unas propuestas de resolución que sean consecuentes, que sean objetivos que se puedan lograr, y en eso es en lo que nosotros nos vamos a enfocar como agrupación herreña independiente. Bueno, pues el portavoz de la agrupación herreña Independientes, que en la jornada de ayer realizaba esa valoración referente al discurso inicial en el debate del Estado de la Nacionalidad en el Parlamento de Canarias por parte del presidente canario Fernando Clavijo. Les voy a dejar con una pausa. En los próximos minutos volvemos tras ella. Recuerden que seguimos aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, simultaneando en esta jornada este archipiélago directo que sigue resumiendo ese debate del Estado de la Nacionalidad desarrollado en la jornada de ayer y que ha continuado en la mañana de este miércoles. Hacemos el alto en el camino y regresamos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Volvemos a la antena, volvemos con ustedes en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Recuerden que estamos en este archipiélago directo con información, un magazine que en tono informativo lanzamos a esta hora del mediodía. Si nos escuchan en la hora de la emisión del programa, si nos escuchan en la noche o en la madrugada, es la redifusión de este espacio. Habíamos escuchado la intervención del presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nacionalidad, el tercero de esta legislatura, queda uno por delante. Las elecciones será pasado este año, el año 27. Raúl Acosta Armas, de la agrupación herreña Independientes, intervenía después, valoraba en tono positivo evidentemente lo expuesto por el presidente del Gobierno de Canarias. También otra, pata que sustenta al Gobierno con ese apoyo parlamentario es la agrupación la agrupación socialista Gomera, dirigida por el presidente del Cabildo de la isla de la Gomera, Casimiro Curbelo, y diputado regional de esta formación política, que también iba en cierta medida en la misma línea que los representantes de los partidos que apoyan al Gobierno actualmente en Canarias. Casimiro Curbelo. La formación socialista Gomera. Y hoy nos toca hacer una valoración de la presentación de la gestión en este debate del Estado de la Nacionalidad por parte del presidente del Gobierno, y nosotros tenemos que decir que sinceramente fue un debate sereno, un debate donde proporcionó muchos datos importantes en cada uno de las áreas del Gobierno. Yo creo que fue un análisis responsable de la realidad de los canarios y pensando en la realidad de los canarios. Yo diría que también fue un debate completo. Es verdad que él mismo reconoció que no hay que expresar una satisfacción
porque siempre hay problemas, y en este caso los había, pero Canarias avanza como él mismo ha dicho. Creo que es conveniente señalar que la estabilidad institucional es muy importante, es decir, que haya un gobierno estable en un momento donde hay a nivel internacional una realidad geopolítica compleja, donde vivimos en nuestro país también una inestabilidad de mayorías parlamentarias. Creo que señalar en Canarias que hay un gobierno estable es bueno, porque eso da confianza, eso da tranquilidad al gobierno, a las familias, al futuro. Creo que es importante señalarlo. Y también señaló muy bien el crecimiento económico, la realidad económica de nuestro archipiélago. Es verdad que esto no coincide finalmente con la percepción social de la que ahora comentaré algo y que él la ha expresado. Ha hecho algunos anuncios que son interesantes. Uno, la modificación de los criterios del FEDECAN. Yo no estuve en la reunión de Fuerteventura el lunes pasado, pero los cabildos canarios, como quiera que ya se está tramitando una ley de cabildos, los cabildos ya necesitamos que el Gobierno, cuando firmamos un convenio para llevar a cabo inversiones como el FEDECAN, que tampoco nos trate como niños chicos. Creo que es importante que haya ahí una... cuando digo esto es porque los cabildos canarios, a veces con esos recursos, si no los gastan a final de año, tienen que ser devueltos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece razonable y positivo que se haya centrado en el papel que deben jugar nuestras universidades en la vida cultural. Bueno, detallaba algunos aspectos, fue, digamos, el que mayor tiempo prácticamente dedicó en esta rueda de prensa posterior a valorar el discurso, que no le salía la palabra a don Casimiro Curbelo, del presidente del Gobierno de Canarias en la jornada de ayer. Se quejaba de eso, de que los fondos del FEDECAN, si no los han invertido a final de año, tienen que devolverlos. Hombre, está establecida así la norma, hay que cumplirla. Ahora parece que la quieren cambiar. Palabras, como decíamos, de Casimiro Curbelo, en buena sintonía con la actuación del Gobierno. El resumen lo acepta y lo ha valorado positivamente. Quien desde luego no hizo una valoración muy, digamos, amigable fue Nicasio Galván, de Vox, en el Parlamento de Canarias. Que no sea capaz de ejecutar el 100% del presupuesto y que tengamos miles de millones de euros sin ejecutar. También faltó echar la culpa a Trump de que no hayamos ejecutado los fondos europeos y que estén contentos por si devuelven solo 150 millones de euros. No sé qué decirles, la verdad. También hemos escuchado al señor Clavijo hablar de país canario. Pues no, señor Clavijo, Canarias pertenece a un país maravilloso, que es España, que es el que hizo el milagro de la hispanidad. Y eso también le cuesta entenderlo. La verdad que cuando nosotros llegamos a este debate hoy, veníamos con buena voluntad de escuchar las cosas que este Gobierno ha hecho bien, que sin duda hay alguna, pero claro, cuando pone encima de la mesa datos como que el rating más alto de España, de las comunidades autónomas, lo tiene Canarias, y cuando se puede comprobar fácilmente que es mentira, que por ejemplo estamos empatados con Galicia y Navarra y el País Vasco tienen mejor rating que nosotros, cuando dice que el desempleo juvenil es el más bajo de España, y es mentira, Baleares, Cataluña y País Vasco tienen menor desempleo juvenil, entonces ya ponemos en duda todos los datos que ha puesto el señor Clavijo encima de la mesa. Nos tenemos que creer que la lista de dependencia va mejor, que la sanidad va mejor. Es que ya ponemos en duda absolutamente todo. Cuando habla de crecimiento económico, dice que hemos crecido también por encima de la media de España. ¿Pero cómo hemos crecido? ¿Con gasto público? ¿Otra vez descansando todo el crecimiento de las espaldas del turismo? Pues realmente crecer sí, pero el tema está en cómo y si es lo que quiere seguir, lo que apuesta este Gobierno, seguir apostando por turismo, porque hablaba de energía. No tiene un plan energético el Gobierno de Canarias. Como los eólicos y placas fotovoltaicas, no se van a traer centros de datos de inteligencia, empresas de inteligencia artificial, pero ellos apuestan por la energía renovable. Le hemos puesto una y otra vez encima de la mesa que es necesario un mix energético eficiente, denso y estable. Señores, ¿qué industria intensiva en energía va a venir a invertir a Canarias con ceros energéticos? Es que al final son palabras que caen por su propio país y se las lleva el viento. Habla de la defensa ultranza de la IEM. Ahora la medida estrella del Gobierno de Canarias es una cesta de 45 productos, quitarles el IJIC. Por cierto, muchos de los cuales ya no tienen IJIC.
Pero esos productos a la vez están gravados entre un 15 y un 5% por el IEM. ¿Quiere abaratar esos productos de la cesta de la compra? Quite el IEM. ¿Por qué una defensa a ultranza del IEM? Si no está funcionando. Está bajando la producción industrial, está bajando el empleo industrial y el IEM en máximos de recaudaciones históricas. No está funcionando. Si el IEM se hizo para ayudar a la industria está bajando y el IEM sube, obviamente... Bueno, pues el parecer expuesto por Nicasio Galván Saciá del grupo Vox en el Parlamento de Canarias, que desde luego tildó pues de no creíbles los datos expuestos por el presidente del gobierno de Canarias. Desde luego que no creo que se esperara otra valoración. Quien también fue crítico con su parecer ante la exposición del presidente del gobierno de Canarias fue la otra pata de la oposición, el portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos Jiménez. Algo muy importante que haremos hoy, hablar de que esta tierra tiene esperanza, con un gobierno distinto, pero tiene esperanza. Y escuchar a Clavijo pues ha sido decepcionante, una vez más. Demuestra que este es un gobierno, un presidente que gobierna de espaldas a la realidad. Nos ha presentado unos datos macroeconómicos como nunca, eso probablemente no lo vamos a discutir, podemos diferir en algunos, pero es verdad que la economía crece, es verdad que están llegando turistas como nunca antes en la historia, que los beneficios empresariales rayan incluso lo obsceno, si me permiten, e incluso que estamos creciendo en materia del Producto Interior Bruto por encima de la media estatal. Pero esa no es la realidad de la gente que vive en Canarias. Esa no es la realidad de quienes nos están escuchando hoy. Hoy en Canarias nosotros afirmamos que una parte importante de nuestra familia, de nuestra gente, vive peor que hace 3 años. Hoy es más difícil llegar a final de mes. Hoy el derecho que ya era un derecho quebrado, el de la vivienda, es un derecho absolutamente imposible para una parte importante de nuestra gente. Era impensable hace 3 años que la gente pagara más de 450 euros por alquilar una habitación en un piso compartido. Y no hablo de un estudiante en la Universidad de Las Palmas o en la Universidad de La Laguna, hablo de familias enteras. Era impensable que el alquiler estuviera por encima de los 1.300 euros o que un canario o canaria pagara más del 70% de su sueldo para poder tener una casa. Hoy, cuando... Poca sintonía, habla de la situación de la vivienda, de la habitacional, y habla de los alquileres excesivos que existen en el archipiélago canario, evidentemente. Otra pata crítica, como dije, por un lado Vox, por otro lado Nueva Canarias, Bloque Canarista, y la otra de las patas en la oposición es la del PSOE canario. Sebastián Franqui decía pues esto de lo que le pareció el discurso de ayer del presidente del gobierno. La sociedad canaria, que somos una sociedad que está fantástica, con una enorme bonanza económica, con una mejora los salarios en toda nuestra comunidad autónoma, y que los servicios públicos funcionan de maravilla, que además los jóvenes tienen la capacidad de poder emanciparse y que no tenemos ningún problema de vivienda en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Y desde luego que el gobierno gestiona eficazmente su responsabilidad de gobernar, ¿no? Yo me gustaría centrarlo en 4 números, en 4 ideas, ¿no?, de lo que para nosotros es este debate y lo que va a significar el debate, ¿no? Primero, 3.349 millones, que es lo que no se ha ejecutado en estos 3 años en nuestra comunidad autónoma de Canarias, después de 3 presupuestos aprobados en Canarias. 3.349 millones. Eso significa ineficacia del gobierno de nuestra comunidad. Recordarle que es el más caro de la historia de Canarias, un 39% más de lo que costaba el anterior gobierno. Segunda cifra, 140 millones de euros, que es lo que ha dejado de recaudar Canarias en estos 3 años, precisamente por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra comunidad autónoma. 140 millones de euros menos que lo que demuestran el sistema fiscal que defienden, que es el sistema regresivo que han defendido en estos 3 años. Siguiente dato, 17.000 personas que ya tienen reconocida el derecho a una dependencia, la dependencia, pero no tienen ninguna prestación en nuestra comunidad autónoma. Es el dato peor que en el año 2023, que habían aproximadamente unas 6.000 personas esperando a tener ese derecho a la prestación. Y el cuarto, datos, 33.809 viviendas
que han salido del mercado residencial al mercado turístico desde el que el Gobierno de Canarias anunció que iba a modificar la ley de vivienda vacacional hasta que la aprobaron hace escasamente dos meses. Esas viviendas significan, en Canarias, 23 años de construcción de vivienda. El Gobierno ha agravado enormemente la crisis habitacional precisamente por gobernar con esa prepotencia a la hora de ejercer el poder, porque le estuvimos diciendo desde el primer momento que necesitaba aprobar una moratoria para evitar efectivamente que saliera de ese mercado del alquiler al turístico como... Visión crítica desde el PSOE canario a el discurso del presidente Clavijo en la jornada de ayer. Distinto fue evidentemente, una de las patas del gobierno de Canarias es del Partido Popular, su portavoz ayer en la rueda de prensa tras la intervención de Clavijo en la mañana de ayer, esta rueda de prensa fue a mediodía, de Juan Manuel García Casañas del Partido Popular. Y que también ha querido poner sobre la mesa no solamente los avances que se han dado, sino también esos retos que también Canarias tiene, que no son nuevos, que muchos también son retos que vienen de detrás y cuestiones también sobre la mesa que se han abordado para poder seguir avanzando en una Canarias donde hayan más oportunidades para todos y cada uno de los canarios. Miren, desde luego hay datos incontestables como que Canarias hoy tiene mayor número de trabajadores. Hablamos que en el último año más de 12.000 personas han conseguido trabajo. Hablamos también de datos, y así lo ha manifestado el presidente, de autónomos, más que nunca, más de 7.000 autónomos. Hablamos también de un crecimiento real del Producto Interior Bruto de Canarias. Hablamos también de informes como el informe AROPE, el informe de Cáritas, donde también habla que se ha reducido esa carencia material, esos datos de pobreza, pero que aún afectan a muchísimos canarios. Y todo esto también tenemos que extrapolarlo a la realidad. Hoy, y así lo ha manifestado el presidente, somos conscientes de las dificultades que tienen muchos canarios para llegar a final de mes. Hoy somos conscientes que la carestía del combustible, la carestía de la cesta de la compra, la carestía de la vivienda son problemas que están afectando gravemente a la mayor parte de la ciudadanía de Canarias. ¿Y cómo hemos afrontado y cómo se ha afrontado esto en estos últimos años con este gobierno de coalición entre Coalición Canaria y Partido Popular? Bueno, pues se ha afrontado haciendo, por un lado, política social, protegiendo a los más vulnerables y llevando a cabo también una política de inversiones desde diferentes ámbitos, desde el educativo, desde el sanitario, desde el económico, para poder impulsar el empleo y la economía. Y hablamos de medidas, por ejemplo, para poder paliar ese incremento del coste de la vida, como las reducciones en los tramos autonómicos del IRPF. Bueno, exposición de Juan Manuel García Casañas del Partido Popular en esa línea de reconocimiento de lo explicado por el presidente del Gobierno de Canarias, como también lo hizo David Toledo Nis, portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Funciona. Frente a lo que se ve en Madrid, Canarias funciona y ejemplos hay varios. Mientras en Madrid vemos como no tienen presupuesto desde el 2022, Canarias ya ha aprobado 3 presupuestos. Mientras en Madrid no hay capacidad de legislar, cada votación que se lleva al Congreso de los Diputados se pierde y han confundido lo que es gobernar con resistir. En Canarias aprobamos leyes, aprobamos decretos, ayer uno más, vivienda para los canarios. En Madrid hay sendos casos de corrupción, hay polarización, hay ruido, hay el y tú más. En Canarias, en cambio, hay gestión, hay estabilidad, hay una agenda reformista para poder cambiar las cosas. Y ejemplos tenemos varios, ¿no? Nosotros podemos definir el debate del Estado de la Nacionalidad en logros o en los retos que hay por delante. Los logros son muchos. Por ejemplo, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería fue un logro. Bueno, pues ya vamos a dejar este debate del Parlamento de Canarias, de la jornada de ayer en la que, bueno, pues todos opinaron en esa rueda de prensa. Por la tarde siguió el debate, un debate del que les hablaremos ya en la jornada de mañana. Lo vamos a dejar aquí, vamos concretamente con información de la isla de Tenerife. Estamos en la, digamos, parte final, en los 10 minutos finales de este tiempo de información. Tenerife sienta las bases de la evolución del FIB. Santa Cruz de Tenerife presentó su candidatura a capital gastronómica en el marco del Congreso Nacional Clave FB, AIF&B.
Más de 300 directivos y profesionales del sector alimentario y hostelero han marcado las innovaciones del sector y se prevé un impacto económico derivado de las relaciones generales que superen los 60 millones de euros alcanzados en la anterior edición. Una propuesta, como decíamos, que hacen desde Santa Cruz de Tenerife con el apoyo del Cabildo. El sexto Congreso Nacional Clave FIB ha concluido en Santa Cruz de Tenerife con esas 2 jornadas de los directivos del sector hotelero, de los chefs, de las empresas, de los proveedores y de los representantes institucionales que analizaron precisamente los principales retos y oportunidades del Food and Beverage dentro de la industria turística. El encuentro reunió a referentes del sector para reflexionar precisamente sobre el papel creciente de la gastronomía como uno de los pilares estratégicos del turismo, capaz de generar también valor económico, reforzar la identidad de los territorios y construir experiencias diferenciales para el viajero. Tenerife acoge la edición número 30 de los premios Dial, que reunirá grandes voces de la música en español, según la nota del Cabildo que apoya este evento. El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife impulsa un convenio con 5 entidades para mejorar la coordinación en la atención al sinhogarismo en Tenerife. La consejera de Acción Social del Cabildo tinerfeño, Águeda Fumero, destacaba la necesidad de lograr un trabajo conjunto entre administraciones, entidades y también profesionales. El Cabildo de Tenerife y la COE tejen alianzas para acelerar la diversificación económica y el empleo en Tenerife. Rosa Dávila destacaba ayer que Tenerife está impulsando una nueva economía, diversificando sectores emergentes como el aeroespacial y audiovisual y creando empleos cualificados, lo que hace esencial la colaboración con la Confederación de Organizaciones Empresariales en la isla. Rosa Dávila. Ha entrado en una nueva economía, diversificando la economía real y impulsado con nuevos sectores emergentes, desde el sector aeroespacial, pasando por sectores como los que están vinculados con el sector audiovisual, todo lo que tiene que ver con la animación. Están creando nuevos puestos de trabajo para los que es necesario tener gente formada. Y por eso es fundamental esta alianza con la Confederación de Empresarios e impulsar proyectos que generen ese ecosistema en el que ponemos en común a las empresas, la formación y todo el impulso que le podemos dar desde el Cabildo de Tenerife a los proyectos de inversión que se pueden dar en nuestra isla. Bueno, como les decía, se reunió Rosa Dávila con el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, COE de Tenerife, Pedro Afonso, y estuvo acompañado por Elena Vela, secretaria general de la citada entidad. Ayer mantenían una reunión. La valoración que hacía después el presidente de la COE de Tenerife. Hemos tenido una reunión muy fructífera con la presidenta del Cabildo. Realmente es bastante entusiasmante, vamos a decirlo así, ¿no? Ver que coincidimos en una forma de ver la isla y sobre todo en un paraguas importante. O sea, yo creo que podemos decir sin ninguna clase de cortapisa que Tenerife es un modelo de éxito, además es un modelo de éxito del que tenemos que sentirnos orgullosos. El Cabildo y el Ayuntamiento invertirán más de 100.000 euros en la renovación de las luminarias del polígono industrial Las Almenas. Esto está ubicado en el término municipal de Icod. También el Cabildo impulsa la mejora de la zona verde del entorno a la ermita de San Sebastián. Esto está en Buenavista del Norte. El proyecto supone una inversión de más de 120.000 euros. También hoy, que hay Consejo de Gobierno en el Cabildo, se habrá celebrado o se estará celebrando todavía. El Cabildo afronta la fase final de las obras de la pasarela peatonal con la instalación de una de las piezas técnicamente más complicadas de la pasarela del Padre Anchieta, de la rotonda de Padre Anchieta en La Laguna. Tenerife consolida su liderazgo en moda de ceremonia con un Press Day en Madrid, que impulsa precisamente la proyección internacional de sus firmas. Los vinos de Tenerife que protagonizan también la gala Guía McCarthy 2026. Congreso Internacional de Mujeres Referentes e Inspiradoras, Creativas e Inspiradoras.
en el MUNA. Santa Cruz de Tenerife está acogiendo este miércoles desde las 9 de la mañana ese encuentro internacional de mujeres referentes, creativas e inspiradoras en esta edición del año 2026. Bueno, pues la Tenerife Blue Trail sube al 27% la participación de las mujeres en la carrera. Este porcentaje alcanza, por tanto, el 34% en el caso de la modalidad 24 kilómetros, la más atractiva para estas deportistas. Y más de 1.600 músicos participarán en los 12 conciertos de Primavera Musical 2026. 35 formaciones configuran esta edición que arranca el domingo con la Banda Insular de la Federación. Y desde la isla de Gran Canaria podemos contar en estos 2 minutos y medio que nos quedan que el Cabildo visita las obras de rehabilitación de la sede de la Heredad de Aguas de Arucas y de Firgas, que se encuentran pues en Arucas, en el término municipal de Arucas, aunque es de los dos municipios. Delegaciones de 50 islas se van a reunir en Gran Canaria para establecer alianzas ante los desafíos globales en sostenibilidad y acción climática. La Cumbre Global de las Islas Sostenibles 2026 se celebrará del 20 al 22 del próximo mes de abril en el Palacio de Congresos de Expo Melonera, en la zona turística de Maspalomas, Gran Canaria. La isla ha sido seleccionada como anfitriona por su creciente reputación internacional como líder en la sostenibilidad. Y el presidente del Cabildo asistió esta mañana a la presentación de la campaña de teatro educativo contra el acoso escolar. Lo hizo en el Círculo Mercantil en Las Palmas de Gran Canaria. Un cabildo que renueva la estación de guaguas de Firga dentro de su plan de mejora de las infraestructuras básicas del transporte colectivo. Teodoro Sosa, consejero, dice que la movilidad colectiva es un vector fundamental de la calidad de vida y el desarrollo sostenible de nuestro territorio. Lo decía, como digo, ayer en esa visita. Y este miércoles, por cierto, en la Atalaya de Santa Brígida, a partir de las 18 horas, la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria presenta la nueva publicación de la FEDAC sobre la alfarería tradicional en Santa Brígida. Siguiendo en el Cabildo de Gran Canaria, pero ya en clave cultural, que casi esto último también es cultura popular, la iniciativa Con Alma de Mujer celebra el Día Internacional de la Mujer en la Biblioteca Insular. Los días 13 y 20 de este mes de marzo, a partir de las 5:30 de la tarde, se celebran en el citado centro actividades literarias, educativas y participativas dirigidas a distintos públicos. Félix Albo, lo que une a la humanidad es desear contarse cosas y querer escucharlas. El curador del Festival Internacional de Narración Oral, Cuenta con Agüimes, señala que en su nueva edición ha bordado con hilo fino la selección de narradores participantes en este evento, que beben unos de las fuentes tradicionales y otros se mueven en un amplio espectro de heterogéneas propuestas más contemporáneas. Así que ya preparando pues esa 35 edición que se celebrará entre el 17 y el 22 de marzo de Cuenta con Agüimes. En fin, lugar donde se cuentan muchos cuentos. Hasta aquí hemos llegado en la jornada presente. Después de la pausa estará con ustedes en este mediodía, como es habitual, durante las próximas 2 horas, Joan Gualo con Orígenes. Gracias por la atención prestada. Este jueves nos volvemos a encontrar, Dios mediante, aquí en Archipiélago Directo, en la sintonía de la 10, Capital Radio, y de Capital Radio en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.